En el siglo XVIII, la ya conocida Revolución Industrial dio nacimiento a una nueva clase social conocida como el proletariado, o más bien, la clase trabajadora, la misma que durante décadas vivió bajo el yugo, la opresión y la explotación de la burguesía de la época. Fue así como a través del tiempo se lidiaron muchísimas batallas, entre esas una de las más conocidas y relevantes, la que se dio en el año 1917, que fue la Revolución Obrera en Rusia, donde se buscaba que entre el gobierno y la asamblea obrera cogieran el control de todos los sistemas de producción. Fue así como a partir de ese momento se desató un gran sentimiento de igualdad, de reivindicación a los derechos de los trabajadores, y América no podía ser ajena a este nuevo sentimiento revolucionario. Y hasta el año 1959 fue cuando por fin un gran líder revolucionario como lo fue Fidel Castro logró llegar al poder como primer ministro en Cuba, y posteriormente en el año 1976 hacerse como presidente de este país. Esta iniciativa empezó a hacer eco en todo el continente americano, logrando no solamente la lucha y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, sino cobijando las causas de todos los movimientos que se encontraban oprimidos en ese momento, subjugados por algún tipo de iniciativas, en especial capitalistas. Movimientos como los feministas, movimientos como los LGTBI, movimientos como los nativos indígenas, las negritudes y todos los que ya conocemos a través de la historia. Fue así como años después, en el año 1984, Ortega llegó a ser presidente del país de Nicaragua, y años después Hugo Chávez en Venezuela, que a propósito fue un gran pilar en la expansión y en la gran lucha socialista, o más bien el socialismo del siglo XXI. Fue tanta su acogida en las clases populares que al día de hoy, año 2022, vemos como Latinoamérica en su gran parte está teñido de rojo. Ahora podemos decir que en América por fin está siendo gobernado por presidentes o por personas que representan las minorías, que se preocupan por la clase obrera, que se preocupan por las clases marginales, que se preocupan por los pobres. Y debería decir en este momento, colorín colorado, este cuento se ha acabado y vivieron felices para siempre. Pero tristemente la realidad muestra todo lo contrario. Países como Chile, Bolivia, Perú, Argentina están saliendo masivamente a las calles a marchar en contra de sus gobiernos. Colombia, Gustavo Petro nos lleva 3 meses como presidente y ha tenido 3 grandes manifestaciones en contra de sus políticas. Países como Cuba, Nicaragua y Venezuela llevan 60, 30 y 20 años respectivamente tratando de salir de estos gobiernos que solo los han inducido a la pobreza. Entonces, aquí donde surge una pregunta: ¿por qué si son gobiernos del pueblo? ¿Por qué si son los gobiernos que representan las necesidades básicas de los seres humanos? ¿Por qué es el mismo pueblo el que está saliendo a protestar en contra de los gobiernos del pueblo? Si quieres saber el por qué, quédese con nosotros, aquí se lo contamos. Para iniciar a destejer esta gran telaraña que se está presentando actualmente en Latinoamérica, es muy necesario que lo veamos desde diversos puntos de vista, desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, un punto de vista económico, pero ante todo de un punto de vista cultural. Que ya poco a poco iremos mirando por qué la parte cultural ha empezado a jugar un papel tan importante dentro de todos los sucesos ocurridos en las últimas décadas en Latinoamérica. En las últimas décadas se ha venido presentando un gran fenómeno y una transición bastante drástica en las políticas que se están presentando en todos sus países. Vale aclarar que por tradición ha sido gobernado todos estos países por los partidos políticos denominados de derecha, y últimamente son los partidos de izquierda los que se están haciendo el poder en todos los países, como lo es Cuba, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina. Brasil en este momento se encuentra en la polémica de si Lula es o no es presidente en este momento, con la intervención de las fuerzas militares, de la cual más adelante estaremos hablando. Segundo, hay que tener muy claro e identificar qué es derecha y qué es izquierda, qué es lo que corresponde a la derecha y cuáles son las iniciativas que corresponden a la izquierda. En este momento, como les mencionaba, es la izquierda la que se encuentra en el poder en varios países de América. ¿Y qué es la izquierda? La izquierda es esa gran sombrilla
que cobija o cubre una gran cantidad de ideologías como lo es el comunismo, como lo es el socialismo, el progresismo, los movimientos feministas, los movimientos LGTBI, la lucha de clases y una serie de temas que vamos a ir viendo poco a poco, los cuales estaremos explicando, quizás no en este, quizás en los siguientes capítulos. Digamos que en esta nos vamos a concentrar qué es la izquierda, cómo opera, qué es lo que la compone, y poco a poco vamos mirando cada una de sus iniciativas, las que hacen parte de esta gran sombrilla, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus ideales y realmente cuál es su contenido. Pero si la iniciativa de la izquierda tiene tanta aceptación y tantos movimientos que la apoyan, ¿por qué al día de hoy hay tanta gente en las calles en contra de sus gobiernos? Empezamos a revisar un poco la historia. Recordemos muy bien que cuando esta gran iniciativa inició con Fidel Castro, él inició con su mentalidad revolucionaria y guerrillera. Fue así como desataron en muchos países una gran guerra de guerrillas que dejó a su paso un sinnúmero de muertos, heridos, desplazados, viudas, huérfanos, y así poco a poco fueron generando un rechazo en la sociedad y un repudio a sus iniciativas. Una de las razones de las cuales desde mi punto de vista creo que fue la muerte del comunismo, y por eso se empezó a optar por el socialismo, y hoy por hoy el socialismo del siglo XXI. Por esta razón, y de una forma muy astuta, entendieron muy bien que su ambición de llegar al poder no podía ser a través de las armas. No podían seguir desatando esta gran guerra contra los ejércitos de las naciones, ni podían seguir dejando a los ciudadanos o a los civiles en medio de un juego cruzado. Y así entendieron muy bien que la única forma de llegar al poder era a través de la democracia, era a través de enamorar al pueblo, era a través de materializar su lucha en las necesidades de los más vulnerables de cada una de las regiones, acomodando su narrativa a la idiosincrasia de cada región. Iniciaron una gran campaña en la búsqueda de eslabones conflictuales, de demandas no satisfechas, y así poder brindar ese apoyo a todas estas personas bajo el paraguas que brindaba políticamente las nuevas iniciativas del socialismo. Y fue así como a través del tiempo fueron uniendo a su causa todas las iniciativas, como fueron las mujeres a través de las feministas, como fueron las homosexuales, transexuales, lesbianas a través de los movimientos LGTBI, fue como fueron uniendo a su causa los animalistas, los ambientalistas, los progresistas y todas las ideologías que al día de hoy conocemos. Entendieron muy bien el valor político que les generaba el incluir en su iniciativa a todas estas nuevas poblaciones, y entendieron y empezaron a trabajar en cómo instrumentalizar políticamente muchos de estos grupos y movimientos que en el fondo quizás tenían una causa noble y una lucha justa por la reivindicación de sus derechos, por las igualdades que quizás en su momento aún no eran amparadas constitucional ni legalmente en muchos de los países. Adoptadas las luchas de todas estas ideologías como propias, pero ante todo con ese gran eufemismo que siempre ha caracterizado a la izquierda y al socialismo, porque si hay algo que tenemos que tener muy claro y reconocerles, es que incluso la misma definición de socialismo es bastante romántica. Recordemos muy bien que socialismo es una organización económica y social de la propiedad y la administración, ya sea colectiva o estatal, de los medios de producción y la distribución de los bienes, enfocado en la satisfacción de las necesidades. Realmente su definición suena como todo un cuento de hadas, pero si lo miramos con lupa, entendemos muy bien que dentro de sí hay una gran concepción de creer que pueden administrar los recursos del esfuerzo de los trabajos de los demás, cosa que es totalmente opuesto a lo que profesan sus ideologías, porque recordemos muy bien que los únicos que no pueden administrar el fruto de sus esfuerzos son los esclavos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Ser rico es malo. Malo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Aquí es válido aclarar una duda. Si hasta el momento en su camino hacia el poder habían enfocado todos sus esfuerzos en una lucha de clases entre el proletariado y la oligarquía, ¿cómo le podían ser útiles todas estas nuevas iniciativas? Pues recordemos muy bien que al momento ellos ya tenían un rechazo social por las acciones realizadas. Así que iniciaron un nuevo proyecto que se basaba en 3 fases, que era aceptación, normalización y por último victimización.
Así que se enfocaron en buscar esos grupos que al igual que ellos tenían un rechazo social, sin importar cuál fuese la razón, le brindaron ese apoyo y a su vez generaron empatía a su situación. Les incitaron a que la única forma de que sus derechos puedan ser reivindicados era a través de la protesta y de la violencia. Fue esta la razón por la que vimos cómo en muchos países de Latinoamérica se presentaron grandes manifestaciones agresivas donde afectaron la propiedad pública, la propiedad privada, donde se afectaron vidas e integridad física de muchos civiles y policías. Después de normalizada la situación, ya que sus acciones vandálicas ya no le pertenecían solo a ellos, ya se estaba convirtiendo en un patrón en la sociedad, pues por último pusieron en práctica la victimización. Al salir la victimización, automáticamente se genera el rol de victimario. Estos victimarios pues los rotularon de forma negativa con una serie de adjetivos que los han empleado con toda persona que se oponga, ya sea ideológica, política o socialmente a sus iniciativas. En el caso de las feministas tenemos el patriarcado, tenemos el machismo, a nivel económico tenemos los capitalistas, tenemos los empresarios, a nivel de libertades están todas las instituciones, policías, ejército, y así fueron deslegitimando una por una las instituciones como la iglesia. Colocaron en práctica la microfísica del poder, donde entendieron muy bien que es que el poder no solamente se concentra en esas grandes élites o en esos cargos públicos, sino en los líderes de las pequeñas instituciones, como es el caso de la familia. Vemos que en este caso para ellos toda jerarquía es sinónimo de opresión. Es la autoridad que ejercían los padres sobre los hijos no era una autoridad sana, era una opresión, y empezaron a trabajar en desintegrar todas las instituciones, entre esas la más sagrada que teníamos en Latinoamérica, como es la familia. Todas estas acciones les funcionaron perfectamente, basándonos en que la naturaleza del ser humano es ser social. En especial los jóvenes a lo que más le temen es exactamente a eso, es al rechazo social. Y para evitar ser rotulados por esos adjetivos negativos que ya hemos mencionado, muchos, incluso en contra de su voluntad, terminaron no solo aceptando, sino respaldando todas estas nuevas iniciativas. Y es así como vemos que en este momento, en América, gran parte de la juventud brinda su apoyo y respaldo a las iniciativas socialistas y progresistas. Y es precisamente esta la razón por la que estamos viendo cómo son los candidatos de izquierda los que están llegando a la presidencia de los países. Tristemente, estos jóvenes incautos se han dejado llenar de ilusiones creyendo que sus luchas son las luchas de sus candidatos. No han entendido todavía que son solamente instrumentalizados por intereses políticos de unos pocos. Después de que llegan al poder, se olvidan de sus iniciativas o se olvidan de las iniciativas de quienes los apoyaron y se enfocan solamente en poner en práctica el socialismo, acabando con los sistemas de producción y dedicándose a la manutención de individuos o organismos improductivos hasta que logran quebrar las economías y acabar con los países. Ya que tenemos una idea más clara de cómo es que funciona y opera la izquierda, cómo es que se ha articulado, y ya tenemos una idea más clara de por qué ha tenido tan buenos resultados a nivel electoral, pero pésimos resultados a nivel de administración. Así que por hoy hasta acá les dejo el video. No olviden suscribirse al canal. Quien les habla, Sergio Niño. Síganme en mis redes sociales, activen la campanita y próximamente estaremos subiendo los videos de la famosa deuda histórica, de los movimientos progresistas, de la ideología de género, de los movimientos feministas, quiénes están detrás de todas estas ideologías, quiénes están lucrando y quienes están llevando al bolsillo miles de millones de dólares con el deterioro social que ellos están promocionando. Así que no olviden suscribirse y nos vemos en un siguiente video.